¿Vas a hacer la bitácora conmigo tú, Max? Sí. ¿Qué quieres explicar? Que viajamos por el mundo. ¿Ah, sí? ¿Te gusta el órgano de Max? Sí. ¿Qué sonido hace? ¿Cómo hace? Y le cortamos el flequillo, se lo cortó aquí su papá. ¿Ah? Lo corté yo con mis dotes de peluquería de 23 años. Vimos a unos niños haciendo esquí alpino, pero sin nieve, ¿sí? Pero practicando para hacer salto de esquí alpino. Y nos quedamos todos bastante flipados, porque era con césped artificial y había, bueno, ya veréis el vídeo, una de estos, sí, vimos el puente de los dragones, que es muy famoso. Se llama el puente de los dragones no por nada, sino porque hay unas esculturas de dragones. Sí, Butcher's Bridge, el puente del carnicero, que tenía como medio millón de candados ahí. Me lío a desmontar las ruedas y eso, y las pastillas de delante están casi nuevas. Joder. Y nos llevaron a dar una vuelta con una barca que iba súper rápido. 600 caballos o algo así, me dijo. Que muy guay todo. Sidetrack, sí, que es un tipo de música muy guay, que de hecho a mí me encanta ir a un festival, porque para ir de Trieste a Croacia tienes que pasar por un cachito de Eslovenia, ¿no? Que son los 42 kilómetros que tienen de costa, de mar. Sí, es un sitio de esos que está súper destrozado, pero que además tiene su historia, y es que albergó refugiados en la guerra de Yugoslavia. Hoy no tenemos casi tomas falsas, ¿eh? Sí, no, que nos marcamos un baile, guay. ¿Vas a hacer la bitácora conmigo tú, Max? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y qué vamos a explicar? ¿Qué explicas? ¿Qué quieres explicar? Que viajamos por el mundo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde estamos ahora? En Croacia. Ah, ¿y te gusta Croacia? Sí. ¿Te gusta el órgano de Max? Sí. ¿Qué sonido hace? ¿Cómo hace? Hola, 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 hola. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Sí, ¿cómo estamos? Bienvenidos a la bitácora número 212 semanas viajando por el mundo. Bueno, pues empezamos, ¿no? Venga, Vamos va. al lío. Dale. Vale, lo primero. Porque estas Sí, lo primero. 2 semanas han sido bastante moviditas. Hemos recogido la información para ver qué decíamos y era una lista interminable, ¿no? Pues eso, primero le cortamos el flequillo a Max, como podéis ver, que no veía nada, iba estilo Bobby, y le cortamos el flequillo, se lo cortó aquí su papá. ¿Ah? Lo corté yo con mis dotes de peluquería de 23 años. Ni puta idea, vamos. Bueno, después estuvimos en... no me acuerdo del nombre del pueblo, porque los nombres me cuestan mucho. Pues ahí íbamos dando un paseo, como siempre, ¿no? Que aparcamos y vimos a unos niños haciendo esquí alpino, pero sin nieve, ¿sí? Pero practicando para hacer salto de esquí alpino, y nos quedamos todos bastante flipados, porque era con césped artificial y había, bueno, ya veréis el vídeo, una de estas súper alta, y ahí iban practicando. Sí, estuvo muy chulo, estuvimos ahí mirando. Es que estábamos dando una vuelta ahí por un pueblito pueblito súper chiquito que no tenía nada, y llegamos a un sitio donde había unas pistas así tremendas y digo, madre mía, ¿esto de dónde ha salido? ¿No? Sí, porque era un pueblo muy pequeño. Sí. Yo creo que no había ni súper ahí. Esperábamos encontrar un parque pequeño para que jueguen los niños, encontramos unas pistas de esquí de la hostia y joder, no veas, vaya extraescolares los niños. Sí, la verdad que muy chulo, con unos trajes especiales ahí, los esquís. Nos impresionó porque no lo habíamos visto nunca, ¿no? En España pues hay canchas de fútbol, pistas de tenis, de básquet, de vóley, pero no de esquí alpino. Sí. Estaba muy guay. Esquí alpino, bueno, tío. Después nos fuimos a Sofia Loca, sí, para vender ese fin de semana, y justo había una competición de bicis del Pump Race, creo que se llama, ¿no? De ese de bombear, que ya en el otra bitácora visteis ese primer circuito, pero este era de cemento, y además había ahí bueno, pues una competición. Y estuvimos yo también competí. Sí, y Neil y Max hicieron un circuito y ahí estuvieron, les dieron un diploma, ¿verdad? Les regalaron un crepe que hacían con una máquina semiautomática, sí, muy chula. Una máquina para hacer crepes así. Y os regalaron también un brick de leche y unos colores, ¿verdad? Y un diploma y una pulsera. Sí. Todo eso, sí, que lo hacen pues para promocionar el uso de la bicicleta. Y también hay uno que disparamos. Eso ya fue en Trieste, todavía no hemos llegado, ¿sí?
Después de ahí nos fuimos a visitar Ljubljana, Sí. sí, que es muy bonito. Sí, vimos el puente de los dragones, que es muy famoso. Se llama el puente de los dragones no por nada, sino porque hay unas esculturas de dragones Sí. ahí. Y después también vimos un puente con candados. Butcher's Bridge, el Butcher's puente Bridge, del carnicero, que tenía como medio millón de candados ahí. Ljubljana es muy bonito, fuimos en bici, sí, para conocerla y la verdad que muy Tiene bonita encanto, la tiene encanto, ciudad. está muy chula. La Además, ciudad de como Ljubljana. es medio invierno, bueno, otoño, ya era a final de septiembre, ya no había mucha gente. La verdad que para ser la capital de un país, bueno, un país que tiene, ¿cuánto? 2 millones de personas me parece, No lo sé. en total. Croacia pero... que sé que son 4,5, pero... Sí, 2 millones me parece, 2 o 4, No recuerdo. pues la capital tiene muy poca gente, la verdad. No parecía que fuese una capital, o sea, estaba muy chulo, la ciudad grande y tal, bonita, pero no había mucha gente. ¿Dónde está la gente aquí, no? Sí, mucha parte peatonal, Sí. ¿verdad? Sí, todo el centro, la verdad que estuvo muy, muy bonita. Es que tenía que hacerle los frenos, venía ¿Ah, como sí? desde final de Italia que me chirriaban los frenos. Y resulta que, bueno, Your shoes, Max, digo, the cuando shoes. llegue Trieste, que teníamos ahí un Max. seguidor, un italiano que le ponía mucho interés, Luca, ahora amigo nuestro, entonces digo, cuando lleguemos allá, pues que me eche una mano ahí a buscar un taller o lo que sea. Y me hacían ruido desde final de Italia y necesitaba buscar las pastillas y demás, que es una aventura cuando estás así en ruta, pues buscar un sitio donde las tengan, la mobileta, la de aquí atrás, es del 81, tiene 40 años. Has dicho, me chirriaban los frenos. Bueno, me chirriaban, digo, al vehículo, claro. Es que a mí está tan a mí me chirrían otras cosas ya. compenetrado con la mobileta. Perdón. Y teníamos que hacer Eslovenia durante 2 semanas y digo, no voy a llegar. Y no sabía si tenía que hacer alta montaña y demás. Digo, como hay alta montaña y hay mucha bajada, tenía que tirar de frenos. No sé si, porque ya me chirriaban bastante, entonces digo, no sé si voy a llegar a Trieste. Pero sí, iban sonando a veces y a veces no, y al final, bueno, chino chano, llegamos. Y en Trieste me lié ahí a visitar varias tiendas de piezas y demás, y en una me dijeron, sí, los tengo y tal, mañana los pido y mañana nos lo traen. Vale. Y eso eran las pastillas de delante, yo pedí. Bueno, pues resulta que me lío a desmontar las ruedas y eso, y las pastillas de delante están casi nuevas. Digo, joder, si es que están casi iguales. Y después, en una de esas que vamos con la mobileta, le digo, Ana, bájate. Estábamos como en un atasco, íbamos a poco, y sonaban, chirriaban, digo, bájate, te pones al lado y cuando yo frene, escuchas a ver qué. Y son los de atrás. Y claro, los de atrás no me atrevo del todo a cambiarlos porque no los he cambiado nunca y no sé cómo van. Y como son de tambor Claro, y eso... tiene doble rueda. Y al final compré las pastillas de freno delante, nos costaron 50 euros y ahí las tengo porque... Que en algún momento pues las Sí, cambiaremos. de delante, bueno, cuando en Irán Cuando o haga Pakistán o por ahí, Cuando haga falta pues ya tenemos el ahí ya las repuesto. tenemos y eso no. Todavía la verdad que no hemos ido a un mecánico y no chirrían mucho, pero va a ratos y tenemos que buscarlo y al final en Trieste pues no hicimos nada de eso. Bueno, hicimos otras cosas. Íbamos a ir, pero bueno, nos vino a visitar Luca, que es un seguidor, que nos seguía por Instagram hace un tiempo y que siempre cuando íbamos a sitios por Italia, él nos daba tip de dónde pararnos a dormir. Además se lo curraba mucho, nos mandaba como la foto del Google Maps, pero con el Sí. satélite que veías todo Decía, y nos "Podéis marcaba poneros el aquí, sitio y no tal, sé qué. esto". Entonces, no, pues como que teníamos muchas conversaciones con él por Instagram. Y bueno, pues quedamos con él, nos vino a ver y nos trajo esto, bueno, nos trajo cositas, ropa, esto y comida. Y nos dijo, mira, y aquí yo trabajo en un sitio y arriba hay un sitio muy chulo que se ve todo Trieste y tal. Y al día siguiente que nos teníamos que ir ya para Croacia, porque Esteban dijo, bueno, pues si ya no cambiamos los frenos, nos vamos. Es que además era La Barcolana. La Barcolana. La Barcolana, que es una semana que hace muchísimo viento Sí. en Trieste, pero un viento Y que aprovechan para hacer como una racing... impresionante, más impresionante. impresionante. Como una carrera de veleros y tal, Sí. y la ciudad se pone a tope de gente, de eventos, de todo. Y digo, no. Nos íbamos a quedar para vender, ¿no? Y aprovechar que había gente, pero tampoco acabamos de encontrar el lugar y demás, y fue como... Es que hubiese no, sido venga. un sitio perfecto para vender y busqué sitios así de extranjis para ponernos y poder vender las artesanías porque las colgamos de ahí, como habéis visto en alguna foto, colgamos de aquí las cajas, pero con el vehículo, ¿no? Para que la gente vea la historia, entonces se acerque, nos pregunta y nos apoya pues comprando una artesanía, ¿no? Pero no encontré y Que, por estaba cierto, todo... también se pueden comprar online, ¿sí? Y hacemos envíos. Si alguien Si alguien quiere le apetece apoyarnos, colaborar y tener un regalo hecho con mucho amor y mucho cariño y único y especial, porque solo hay uno de cada, hecho con estas manitas Y y estas manitas.
Pues ahí nos podéis preguntar y os mandamos fotos de lo que tenemos. Regalito para regalar o lo que sea. Y bueno, y al final no encontramos sitio ahí, no estaba todo a tope de policía, de carpas, de barreras y tal, y al final dijimos, no, pues No, ahora era esto como no, muy complicado. nos vamos, ¿no? Pero estamos visitando Trieste, la verdad que es muy bonita, la ciudad es muy bonita. No, nosotros nos esperamos una ciudad chiquitita y es una ciudad enorme, con muchísima gente. Y nos recordaba Barcelona, ¿no? La Nos verdad. recordaba mucho a Barcelona, había Sí, muchas la zonas que arquitectura parecía y que demás, estuvieras el andando tipo por de Barcelona. calles y eso. Sí, sí, de hecho había una zona que decía, mira, si ara sembla que estiguem, no, había la Lletana y mira, si Sí. aquí hay una plaza como allí, no sé, era como muy similar la estructura, Sí. ¿no? Entonces estaba bonita. Pero bueno, y en esas habían unos stands del ejército Sí. y nos pusimos a hablar porque estaban representantes del ejército, los artificieros, los que desactivan bombas, y nos enseñaron un poco cómo iba el robot para desactivar el traje, los niños disparar con unas de esto de aire comprimido, que bueno, yo no soy muy de armas, pero bueno, les hizo gracia. Y luego nos dijeron, y ahí tenemos los amigos que trabajan en el mar, que os pueden dar una vuelta en barca. Y nosotros, sí, pues allá que vamos. Total, que fuimos, nos pusieron un chaleco. Sí, no había cola porque claro, estaban montando los chiringos y todo eso y estaban ya y casi no había gente paseando y fuimos y éramos los únicos, ¿no? Y digo, ¿se puede? Sí, móntate. Y nos llevaron ahí. Y nos llevaron a dar una vuelta con una barca que iba súper rápido. 600 caballos o algo así, La me verdad dijo. que muy guay, todos, ¿no? Muy chulo, porque ¡Hola! el chico ahí se enrolló y quedó de vueltas ahí rápido, derrapando en el agua. La verdad que estuvo Haciendo muy driftings chulo. en el agua, ¿no? Sí. Total, que entre unas cosas y las otras nos hicimos la comida, no sé qué, nos teníamos que ir, pero ¿qué pasó? Que nos vino Luca a ver si todavía estábamos por ahí, porque en teoría nos habíamos ido, y nos vino a ver y sí que estábamos. Y al final nos dijo, bueno, pues mira, ¿qué tenéis que haceros una ducha? No sé qué, no teníamos primero que ir a llenar agua y tal. Pues veniros a casa, y total, que acabamos yendo a casa de Luca. Darnos nos una ducha como duchamos. Dios manda, porque bueno, Sí. tenemos pendiente hacer un vídeo de cómo nos duchamos aquí en la mobileta, ¿Verdad? porque es un espectáculo, es para hacer un vídeo. Bueno, no es como en casa, ¿no? Que No. vas al baño y te duchas, no. Aquí pues tenemos que hacer Una una serie de cosas logística antes de importante. podernos duchar, pero bueno, pues sí, también es parte del van life, ¿no? Sí. Es parte del van life. Los que viven en furgos o van en furgo habitualmente ya saben de qué estamos hablando. No, y hay para muchos los que que no, dirán, ya os lo explicaremos. vosotros que todavía tenéis ducha. Exacto, que tenemos ducha, que hay gente que no tiene ducha. No, y bueno, pues total, que acabamos en casa de Luca cenando unas pizzas y nos enseñó, Luca es DJ de Psytrance, sí, que es un tipo de música muy guay, que de hecho a mí me encanta ir a un festival. Sí, ya os pondremos, nos estuvo ahí enseñando y la verdad que es muy guay. Luca, vale. La verdad que tenemos un recuerdo súper bonito de él y compartimos un ratito ¿Qué más? y eso. Y bueno, y ya sí que esa noche nos quedamos a dormir en Trieste y al día siguiente ya por fin, que Esteban ya no aguantaba más, cruzamos a Croacia. Estábamos tan cerca de Croacia, ¿sabes? Que yo tenía unas ganas. Si nos quedamos a vender el fin de semana y hacemos algo de dinerito para comida y gasolina, bien, pero si no, estar ahí con toda la gente que iba a venir y todo lo que Y el estaban viento, montando, que se el movía la viento. camioneta por la noche así, Sí. un montón. Y digo, no, pues vamos ya. Estábamos al lado del puerto deportivo y se movía muchísimo la furgo. Era algo brutal. Bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero cuando hace mucho viento se mueve muchísimo. Pero es de los sitios que hemos ¿Qué tenido más? más viento, así que no veas, ¿eh? Pues ya por fin volvimos a cruzar a Eslovenia, porque para ir de Trieste a Croacia tienes que pasar por un cachito de Eslovenia, ¿no? Que son los 42 kilómetros que tienen de costa, de mar, Sí. ¿no? Y tienes que pasar por ahí. Cuando llegamos a Croacia teníamos intención de ir a un pueblo, pero resulta que la rotonda estaba cortada y Sí, porque no sabíamos que era un pueblo así costero, es tan muy turístico, tan, con muchos tan hoteles, pijo y tal, y había... calles pequeñas, Sí, y bueno, al y final, entonces- pues bueno, acabamos en Rijeka. Sí. Eso era Volosco, me parece, se llamaba. Volosco queríamos ir, que está bajando al mar a la derecha, y nosotros Pero nos es fuimos como así, como calles muy chiquitas, muy posh, mucha gente, entonces no... Sí. Hasta la policía había cortado la rotonda y dijeron, ya no ya no entra entra nadie más gente. Entonces, pues bueno, fuimos a Rijeka, que es donde teníamos que llegar, Sí, ¿no? Porque al final las cosas siempre son así. Y bueno, ahí solo llegar, una playa tremenda, preciosa. Esteban y los niños se dieron un baño en Croacia. Yo no he catado el agua de Croacia.
No te bañaste al final. Yo no me bañé y ya no me voy a bañar porque hace muchísimo frío. Aunque ayer conocimos a unos franceses, bueno, a una francesa que se había bañado aquí en Croacia ayer, pero yo no, como que no. Ella vive en Dinamarca y está acostumbrada Claro, mira. a bañarse todo el año. Es de un club que se bañan todo el año en el mar, en el lago frío, ¿sí? y luego entran a la sauna, así me lo explico. Le dije, bueno, si algún día vamos a Dinamarca te vengo a ver. Dice, yo te espero. Digo, vale, para irnos a bañar. Bueno, pues ahí aprovechamos en Rijeka, vendimos, que en Rijeka aprovechamos también para cambiar el convertidor. Sí, el inversor de corriente, que lo tenía ahí, he hecho un vídeo, 6 o 7 meses que lo tenía ahí para cambiar y poniéndolo y enchufándolo cada día y desenchufándolo para hacer los vídeos de YouTube, que me levanto a las 7 de la mañana para editar estos vídeos. Por si no os habéis enterado, porque le dicen todos los vídeos últimamente. Porque es que es... Pero bueno. Sí, si fuera yo, pues yo me quedaría hasta las 2 de la mañana, porque yo soy nocturna y él es diurno. Pero Bueno, aprovecho, así vamos. me levanto tempranito y eso, y aprovecho, pues después del día con los terremotos de los niños, pues no tenemos tranquilidad para hacer esas cosas, ¿no? Entonces hay que aprovechar por la mañana. Sí, que hemos acabado mandando a Max dentro. Estás muy A guapa hoy, ¿no? Así, gracias. Te veo ¿Y ahora guapa. por qué me dices eso? Te veo guapa, sí, lo digo. Es que Está guapa, ¿no? hoy me ha peinado Max. No sé yo. Estoy guapa, sí, y hoy me he pintado un poco. Me apetecía, porque yo, mira, no me pinto nunca, pero no me maquillo nunca, pero... Tendré que pintar yo también, así un poco. Ay, sí. En fin, bueno, que nos vamos del tema. Gracias por decirme que estoy guapa. Vale, ¿qué pasó? Cambiamos el convertidor y tal, y ya hacía un tiempo que nos iba haciendo algo raro la mobileta, el cuadro eléctrico de mobileta, y hemos tenido un cortocircuito. Es que el regulador solar daba un error, una luz roja de cortocircuito. Pip, pip, y por las noches, cuando ya no captaba sol el panel solar, ¿no? Por las noches que ya estaba oscuro. Y yo así, una noche, otra y tal, y digo, no sé qué puede ser. Y al final, bueno, pues vi que se empezaba a drenar la batería, ¿no? Aunque le daba el sol y eso, llegaba por la noche y quedaba muy poca batería. El tema de la batería, pues intento cuidar bastante porque son bastante caras, y ahí en América con Greta, pues ya tuvimos que cambiar 2 o 3 veces, y es un coñazo el tema de las baterías. Y cuando estás por ahí, una que te quepa por medidas, por amperaje, que el precio sea asequible, porque te pegan unas clavadas con las baterías. Y al principio empecé ahí a mirar cosas, pero al final es que desmonté la mitad, saqué todos los cables, y con el tester, haciendo el test de continuidad para ver si estaba comunicado alguna cosa, algún elemento, lo desmonté casi todo. Desmonté los cables de Todo. La calefacción, el convertidor, todo, la bomba del agua, y al final resultó ser que era la bomba del agua. Hemos pedido un regulador, regulador nuevo, y estamos ahora aquí en Zadar, que ya llegaremos a la próxima bitácora, pero estamos aquí parados unos días, mientras esperamos que nos llegue el regulador a un hotel al que le hemos pedido si nos puede recibir el paquete. Sí, porque lo de siempre, ¿no? Estando en ruta, pues las cosas no son tan fáciles. tenemos Entonces dirección. aquí en Croacia no hay Amazon, ¿no? Y claro, hoy en día si no tienes Amazon, pues te mueres, porque Amazon es todo. Bueno, no te mueres, pero te puedes morir dando vueltas buscando un regulador en croata. Bueno, es que lo he intentado buscar por internet, he buscado tiendas por aquí solares y tal, pero es que no encuentro, no hay. Y entonces Amazon y tal, lo único que he podido conseguir es en Amazon España, que tengo perfil, y a ver si entregaban aquí. Y por suerte me cobran 12 euros más por enviarlo. Lo que pasa es que lo de siempre, te tardan como 10 días, que no está mal 10 días, ¿no? Pero claro, te tienes que estar ahí aguantando en un sitio. Y llamé a unos cuantos hoteles para ver si me recepcionaban el paquete. Porque si viniese por correos, lo pones en una oficina de correos y lo recoges ahí. Pero como al final viene por FedEx, por paquetería, pues tienes que buscarte la vida. Entonces tuve que llamar a 2 o 3 hoteles y, oye, hazme el favor de recepcionarme, le pongo esta dirección, me recepcionas el paquete y te lo vengo a buscar. Y uno me dijo, venga, va. Y entonces ahí estamos. Y hace una semana que estamos aquí en Zadar, y en 2 o 3 días esperamos que llegue ya. Y seguir para eso. Después de Rijeka fuimos a la isla de Krk, que se escribe K-R-K, Krk. se pronuncia Krk, y que es una isla que está conectada a Croacia por un puente muy chulo, muy alto y con unos paisajes Un puente doble impresionantes, muy grande. muy chulo. Llegamos hasta Malinska, donde en Malinska está el Hotel Palace. Tengo que mirar el Haludovo. nombre. Haludovo Palace Haludovo Hotel. Palace Hotel, Okay. que se construyó en el 71, creo. Sí, Estuvo operativo durante 20 y pico años. sí.
Sí, pero luego dejó. El primer hotel 5 estrellas de Europa. Que la verdad que cuando estaba en funcionamiento era una pasada. Ahora pondré aquí unas fotos porque es muy chulo. Es un sitio de esos que está súper destrozado, pero que además tiene su historia, y es que albergó refugiados en la guerra de Yugoslavia. Fue un lugar donde la gente que escapaba de la guerra se iba ahí y estaban ahí, y se ve pues como han hecho hogueras por todos lados y casi no queda nada de madera, porque supongo que en invierno con el frío debían quemar la madera para calentarse y demás. Y la verdad que cuando lo vimos yo a Ana le dije, no, pero este hotel debió de... Él me decía, este hotel no lo acabaron de construir. No lo acabaron de construir. Que sí, que era de lujo. Y estuvimos mirando fotos y sí. Era un y se quedó a medias, brutal. a lo mejor se quedó en bancarrota el constructor, pero no, encontramos y estuvo en operativo funcionamiento y tal, 20 y pico pero de está años. tan hecho polvo o sea, Bueno, es que no queda ninguna pared prácticamente. no queda pared, no quedan vidrios, no queda nada. Y entonces digo, no, esto no lo acabaron. Y sí. Pero claro, es que lo han reventado todo. Hay grafitis por todos lados y... Bueno, claro, y ahora cada vez más, pues la gente cuando las cosas están así, pues más se revientan, Sí. ¿no? Pero bueno, debía ser voy a hacer impresionante. un vídeo de este porque está muy chulo. El sitio está muy chulo. De hecho, vamos Fuimos a varias veces. raíz de que compartimos en Stories, de hecho compartimos algo en Stories en Instagram, nos ha salido también otro que nos compartieron Travel Route, que está cerca de Dubrovnik, Sí. ¿verdad? Que también vamos a ir y vamos a hacer Es un un vídeo complejo porque son cosas muy grande. interesantes, Sí. ¿no? Son lugares bastante chulos, así que tienen su historia y demás. Y bueno, además ahí es que habían 2 hoteles abandonados y unos apartamentos también. sí. Es una pena porque los apartamentos estaban chulos, la verdad, no muy sé por qué. guapos, con Y unas esa isla tiene un turismo brutal, exagerado. Toda la isla vive de 3-4 meses al año de turismo. O sea que, y hablamos con una chica y dice, este año ha sido, después de lo del coronavirus, este año siguiente ha sido una avalancha, una pasada, ha sido muy bueno. Y viven de eso, 3 meses y medio al año de turismo. O sea que, imagínate. Pero bueno, Y hasta aquí llegamos, ¿no? hasta aquí llegamos. Ana quería explicar toda la ruta de la isla de Kirk, pero digo, no, eso es para el otro, bitácora. Recordad, si gusta nuestro contenido, si queréis colaborar con nuestro viaje, si queréis colaborar en que podamos seguir cumpliendo nuestro sueño, pues suscribiros a nuestro canal, darle like a nuestro vídeo, ve todo el vídeo hasta el final. Esto lo tendríamos que decir al principio porque si no llegan al final no escuchan todo esto. Comparte con gente que crees que le pueda interesar, gente que quiera inspirarse a vivir de otra manera, familias que estén dudando y no sepan qué hacer, pues que sí que se puede. Nosotros podemos y hay muchas familias que lo están haciendo. Activa la campanita de notificaciones. ¿Qué más? A ver. Y no sé, sé feliz, vive la vida, disfrútala, gózala y vea por tus sueños. Eso. ¿Qué más? Los sueños están para cumplirlos, que no me canso de decirlo. Hasta el próximo. Sed felices. Nos vemos por el mundo. Hoy no tenemos casi tomas falsas, ¿eh? Sí, no, algo Que nos haremos, marcamos algo un haremos. baile o algo. Ljubljana. ¿Seguimos? Sí. Sí. Y después de ahí, ¿dónde fuimos? De ahí ya nos fuimos... Perdonar, ¿eh? Es que estoy mirando... Ah, sí, ahí compramos los frenos. ¿Fue allí o en Italia? Ahora no recuerdo. No sé si voy a llegar a Trieste porque teníamos que hacer durante 2 semanas... A ti no, a la mobileta, ¿eh? Le chirriaba. Sí, la movileta. Que me he dicho Bueno. a mí. Es que además era... Era la Bocantana, No sé. era Barcolana. La Barcolana. La Barcolana, que es una semana que hace muchísimo bien. Hicimos el fin de semana, El fin de artesanías. semana vino una mujer, que es que lo voy a explicar aunque no tenemos vídeo, pero es que me hace ilusión compartirlo. Vino una mujer una ancianita que no hablaba nada de inglés, era una No. anciana. ¿Cuál? ¿La de los bollos? Sí. No, eso no era Rijeka. Ah, ¿no? Eso era más para abajo ya. Ah, era Krivicneka Sí. esta. Vale, Krivicneka. Ay, perdón, bueno, no, pues no he dicho, ya lo diré. Bueno, la cuestión, que y de Croacia, después de Rijeka, estuvimos en Krivicneka. No, esto fue después de la isla de Kirk. Perdón, no.